Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una nueva sesión de Humo Blanco. Esta vez estamos en una conversación con Víctor Zamora, quien fuera ex ministro de Salud del país y miembro de Fuerza Ciudadana. El marco en el que queremos conversar con Víctor es la crítica situación política del país, la apreciación que tiene él sobre esto y las perspectivas de salida para esta grave situación. Hola Víctor. ¿Cómo estás? Buenas. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. Muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, la pregunta recurrente de estos días es ¿cómo ves la crisis política o este nuevo episodio de crisis política? Bueno, ya es una crisis crónica, ¿no?, que tiene periodos agudos, ¿no?, como el que estamos viviendo en este preciso instante, ¿no?, en que aparentan todas las fuerzas, tanto las organizadas como las que no están tan organizadas, apuntar a una salida abrupta, una terminación abrupta de este periodo presidencial. Creo que todos los indicios señalan que la crisis de legitimidad del gobierno es muy profunda, ¿no? Ahora, esa crisis de legitimidad además hay que verla en un contexto que a mí particularmente me preocupa, ¿no?, que es la descomposición de la sociedad política. Y su expresión más viva o más decadente de ello es la pérdida de vigencia de los partidos realmente existentes, ¿no?, en términos de liderazgo de esta sociedad política, ¿no? Que es una de las claves de la situación, ¿verdad? Bueno, efectivamente, además que un signo para mí clave de la crisis de la sociedad política es que no le está sabiendo dar un norte modernizador a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Ni conservador. O sea, uno de los principales problemas siento en el país es que nadie sabe dónde vamos. Bueno, ahí yo tengo una discrepancia, ¿no? Por acción o por inacción, lo que venimos observando, o yo creo que es una tendencia general, es más bien a la profundización de una visión conservadora, retrógrada de la sociedad en todos sus niveles, ¿no? En lo económico, por ejemplo, la crisis económica de nuestra sociedad en este momento es tan aguda que las personas tienden a defender lo que tienen. Y lo que tienen en su gran mayoría es la informalidad, es la economía de la sobrevivencia, tanto en el empleo como en el pequeño negocio, también en la mediana empresa y, para qué no decirlo, de la gran empresa que está en este momento usando todos sus mecanismos para mantener el status quo. O sea, el conservadurismo económico, ¿no? No quieren ninguna reforma fiscal, no quieren la formalización, no quieren la regularización del empleo. Y eso también se puede ver en otras áreas, por ejemplo, en lo social y en lo cultural, ¿no? El avance, yo creo que formidable, de las fuerzas conservadoras en relación con los derechos individuales, ¿no? Claro, pero o sea, yo no encuentro en el escenario un partido político de los conservadores, de los fachos, que pueda dirigir el país, ¿no? No, efectivamente. En eso sí te doy la razón. O sea, la crisis institucional de los partidos hace que en este momento sean personas, grupos, incluso algunas organizaciones de la sociedad civil conservadora, por ejemplo, el movimiento con los niños, con mis hijos, no te metas, que son miembros de la sociedad civil, lo que les están dando la fuerza movilizadora a la ausencia de estos partidos, ¿no? Sin embargo, hay grupos fácticos de poder, ¿no?, tanto en lo económico, como en lo político, como en lo mediático, en lo cultural, en lo social, que todavía ejercen enorme influencia, ¿no? Ahora, esta bandera del que se vayan todos, ¿no? ¿Tú crees que resuelve los problemas? Bueno, se pueden ir todos los actores, pero los actores, no hay que olvidar que nacen del sustrato que le dio origen. Todos estos actores no hubieran podido emerger, florecer, crecer, aún con sus precariedades,
si es que las reglas de juego y las formas en que como sociedad nos organizamos no lo hubiesen permitido. Ante la ausencia de partidos políticos, sociedad civil progresista, digamos, organizada, una cultura democrática más enraizada en nuestra sociedad, estos movimientos hubieran tenido más dificultades de poder copar, como lo están haciendo, distintos niveles del poder en el país, ¿no? Claro, lo que no niega la enorme crisis de representación que también sufren estos sectores de derecha, de ultraderecha inclusive, ¿no? Y que le plantea dificultades hasta para vacar al presidente, ¿no? Sin embargo, yo decía, en el planteo general de que se vayan todos, ¿no? ¿Cuál es la línea finalmente a resolver? O sea, lo que tú señalas, el trasfondo de todo esto, lo que generó todo esto va a permanecer, ¿no? Entonces, ¿qué salida hay? Bueno, yo creo que no conozco la salida, ¿no? Pero intuyo que hay algunos pasos que hay que dar, ¿no? Por ejemplo, esta llamada unidad izquierda, ¿no? Yo creo que se equivoca, porque en este momento la polarización no es izquierda o derecha, sino es una sociedad democrática, una sociedad inclusiva, una sociedad respetuosa del otro, una sociedad que busque el desarrollo pleno de las personas y una economía en la cual podamos participar todos, ¿no? Versus, ¿no?, organizaciones, muchas de ellas mafiosas, ¿no?, excluyentes, conservadoras, excluyentes en muchos niveles, racistas, homofóbicos, ¿no?, que clasistas en general, ¿no?, que defienden sujetos de poder y que han devenido en profundamente antidemocráticas. Lo que están haciendo en estos momentos en distintos niveles va a asfixiar, ¿no?, incluso los remanentes de los partidos que quedan, ¿no? Entonces, no es izquierda-derecha, es democracia y no democracia. Luchar contra el fascismo es luchar por la democracia. Y yo estoy de acuerdo que estos parámetros izquierda, centro, derecha no explican para nada la situación ni dan salidas para entender la situación, ¿no? Pero la izquierda sigue insistiendo en que la salida es, bueno, una de las salidas es la unidad de la izquierda, ¿no?, que creo yo una estrategia que tiene ya 30 años y 30 años de fracaso, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de instrumento político hay que generar desde los sectores que quieren un cambio en el país, ¿no?, y que tenga la representación suficiente para eso? Bueno, yo creo que es una tarea, en primer lugar, hay que convencerlo de que es una tarea, primero, de largo plazo. Creer que la solución es convocar a una coalición, a un frente, ¿no?, a una alianza que resuelva los temas con visión electoral, ya sea del 2026 o de una abrupta crisis que nos lleve a las urnas nuevamente, no va a ser más que un mito enmascarador, ¿no? Una imagen, ¿no?, que en realidad nos va a volver a enamorar, en el sentido de alcanzar el poder vía electoral, pero en realidad la tarea es mucho más compleja, porque hay que reconstruir la arquitectura de la representación política, y eso está probadamente en el Perú. Es una tarea muy difícil, por lo extremadamente caro que es, entre otras cosas, ¿no? ¿Y quién lo hace? Bueno, lo hacemos las organizaciones, por más pequeñas que seamos, teniendo primero una visión de futuro, teniendo una claridad programática, ¿no?, en el sentido de qué tipo de sociedad queremos construir. Aunque los términos ya parecen que pierden valor, tenemos que rescatar en la fuerza democrática del Perú que hay grupos que, coalesciendo, pueden levantar las banderas de la democracia, la inclusión y el desarrollo. Sin embargo, estos términos, incluso temo yo, que se están volviendo impopulares, ¿no? La sociedad se está volviendo más autoritaria, menos participativa, profundamente penetrada por la corrupción, donde vive mucha de la economía del país,
ya sea la economía informal, el que vende caramelos, hasta la economía informal movilizada por la coca. Todo eso nos hace impopulares en términos de banderas. Entonces, es de largo plazo, es impopular, es laborioso, ¿no? Pero si no tenemos conciencia de ello, vamos a creer que la solución está mañana, y no es mañana. Sin duda, sin duda. Yo te planteo una hipótesis. Un instrumento político que recoja lo que llaman muchos analistas la voluntad de cambio que llevó a que la gente votara por Castillo, ¿no? No siendo ni de Perú Libre ni castillistas, ¿no? Pero en muchos casos tratando de evitar que el fujimorismo llegue al gobierno nuevamente, pero en muchos casos también expresando de verdad una voluntad de cambio, ¿no? Pequeña, mediana, más grande, ¿no? Pero existía eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso de alguna forma tenga una expresión política, ¿no? Bueno, la expresión política última que generó esperanza de que pudiésemos ampliar la base del movimiento social progresista en el Perú fue la candidatura de Verónica Mendoza y las organizaciones que estaban detrás de ella. Pero creo que se cometió un error táctico y estratégico al apostar por apuntalar el gobierno de Castillo, que ha terminado siendo lo que es, ¿no? Una muestra más de los rostros del conservadurismo en el Perú, ¿no? Conservadurismo no derecha, conservadurismo en el sentido del status quo como está, que genera esos mismos representantes en lo local, en lo regional y en lo nacional, porque en lo local también estamos siendo testigos de cómo se reeligen gente con un prontuariado enorme, ¿no? En el Poder Judicial, gente corrupta, gente que ha comprado elecciones, etc. Entonces, esa esperanza que tuvimos, yo creo que se ha diluido en términos de liderazgo, pero está presente. Está esperando ser cosechada por una organización que necesita una partida de nacimiento legal, necesita una inscripción. Y segundo, necesita liderazgos comprometidos, ¿no? Que están aquí y que están allá. Y que necesitan tender puentes para conversar y plantearse esa salida. El expresidente Sagasti hizo una movida en ese sentido, ¿no? Convocó a varias fuerzas políticas para plantear la agenda. ¿Qué pasó? Bueno, de alguna forma siento como que ha perdido vuelo eso, ¿no? Bueno, yo vi con esperanza eso, porque es por la talla de estadista y por la catadura moral con la que sale del gobierno, con la capacidad de convocar muchas fuerzas a su alrededor, pero pasa por estar convencido, el estar convencido de liderarlo. Y creo que el expresidente estaba solo convencido de convocarlo, más no de liderarlo. Y luego su propia bandera fue festinada, ¿no? En este momento hay más de una organización que reclama alguna versión del váyase todos, ¿no? Váyase todos excepto yo, o vayámonos todos, pero en el 2026, o vayámonos todos por partes, etc. Entonces esa bandera perdió filo. Siento yo que el gran vacío en todas estas discusiones y del momento también, ¿no? Es la ausencia de un instrumento político o de una estrategia para construir un instrumento político. La dispersión generada por el modelo neoliberal de estos 30 años, ¿no? Ha afectado de tal manera a la política que se hace muy difícil construir un instrumento político, una expresión política en el que la gente confíe. Sí, esa es básicamente la herencia del fujimorismo, ¿no? Fujimorismo en sus versiones y en sus distintas generaciones de representación política, porque López Aliaga es una nueva versión del fujimorismo en su forma de operar y de actuar, y otras organizaciones son herederas en la práctica de esa misma vertiente. Tienen un enorme poder corrosivo, ¿no? Y lo que corroen es la confianza, justamente, ¿no? Sí, pues eso es lo que ha hecho, pero incluso la inacción de la izquierda o la falta de
de una táctica más adecuada de la izquierda la ha llevado a ser parte de esta crisis de representación, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, primero, como tú lo señalas, dentro de la falencia de la izquierda yo agregaría el hecho de que no supo ayornarse, no supo recoger de la población lo que era su sentir y pensar acerca del mundo actual, ¿no? O sea, la falta de capacidad de alinearse de verdad con los derechos humanos y romper con las prácticas de Nicaragua, de Venezuela o de la propia Cuba, ¿no? Ya suenan disonantes con respecto al sentir común de un mundo globalizado que ve que esa no es el futuro que queremos como sociedad, ¿no? Claro, pero yo sentía además que, por ejemplo, esta bandera de Asamblea Constituyente y nueva Constitución como que no estaba en la cabeza de la gente, que estaba más preocupada en plena pandemia por sus problemas de trabajo, salud, alimentación, ¿no? Educación, ¿no? Y sin embargo veía a la izquierda hablando de nueva Constitución como si eso fuera el gran remedio para todos los males del país. Claro, yo creo que ahí hubo un maximalismo, ¿no? Tratar de solamente tener un discurso político para los justos reclamos de la gente que te piden que no les roben su celular y que no lo maten por ello, ¿no? Que ha perdido el empleo y quisiera recuperar sus ingresos, o que quiere ver un futuro para sus hijos que ya terminaron la secundaria y llegan a esa gran masa de los ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan y que ven un futuro incierto, o que ven a sus padres que no han podido lograr una pensión digna y que todavía los ven trabajando hasta los últimos días de su vida, o que sus servicios de salud no han sabido responder adecuadamente cuando tenía que hacerlo, o la educación sigue estafando a miles de estudiantes, niños y jóvenes. Entonces, la Constitución es una palabra que no necesariamente se traducía en esto que la gente reclama día a día, ¿no? Y que debería ser, creo yo, el programa de una nueva expresión política, ¿no? Por supuesto, y por otro lado, los gestos también importan, ¿no? Por eso hacía referencia a que dentro de la cultura política de las personas tienen estos referentes, ¿no? Venezuela no es un referente pequeño. Tenemos más de 1 millón de venezolanos que han huido de ese país y que cuentan todos los días por barrios, calles, empleos, taxis, etcétera, las razones por las cuales huyen. Y cuando la líder o los líderes de este movimiento no se expresan categóricamente frente a esa situación, bueno, yo creo que la gente duda, ¿no? Claro, pero es que desde la izquierda hay demasiadas deudas ideológicas, ¿no? Con regímenes de esas características, creo yo, ¿no? Sí, y no se sabe, creo, por otro lado, tomarle el pulso a las personas de a pie, ¿no? Hemos perdido un poco de la conexión con la calle. Independientemente de si hay dinero o no hay dinero en las movilizaciones de estas organizaciones conservadoras, sí impresiona su capacidad de movilización en las calles, plazas de todo el país. Y es que yo creo que entre la voluntad de cambio de la gente, ¿no? O la calle, como tú la llamas, y los partidos, ya no tan partidos, sino pequeños grupos de izquierda, ¿no? El Nuevo Perú terminó diciendo me quedo con estos grupos, ¿no? Y no logró percibir el tono de la calle, ¿no? Y es lo que va a pasar con Juntos por el Perú, es lo mismo que va a pasar con el liderazgo de Anaí Durán, ¿no? Que hoy día obcecadamente se mantienen plegados a un régimen que consideran, no sé, transformador y que realmente no ha transformado absolutamente nada, sino ha replicado a nivel de, como le diría Gorriti, me parece, a nivel de pirañas, lo que es la relación con el Estado, traficar con puestos y hacer pequeños, la corruptela a distinto nivel, con ministerios tomados, ¿no? Para ser fuentes de trabajo para los militantes. Pero por supuesto, ¿no? Como una organización como Juntos por el Perú o lideresas como Anaí Durán se mantienen vinculadas a esa propuesta, no tiene otra explicación
sino la corrupción intelectual, para no hablar de otros niveles. Claro. No. Entonces, a ver, se requiere una nueva expresión política, un nuevo instrumento político, esto no va a ser de inmediato, esto va a ser más largo. Me dices, el programa tiene que ver con los problemas de la gente, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia? O sea, ¿cómo se hace todo eso? ¿No? Bueno, yo creo que algunas organizaciones se han venido buscando, teniendo puntos de encuentro. Ha habido la última intentona que ha sido dentro de la izquierda, nuevamente ha probado ser una falsa aventura, y creo que los puentes se tienen que lanzar hacia el centro e incluso hacia organizaciones liberales, porque de lo que se trata es de salvar la patria, ¿no? No se trata de salvar una propuesta ideológica, ni necesariamente una salida programática, sino de salvar la estabilidad del país como sociedad. Ese es todo un tema también, ¿no? La patria no es parte de los conceptos que maneja la izquierda. No, no lo es. Y no sé por qué se le regala ese concepto a la derecha. Así es, ¿No? como tampoco lo es la familia. Exacto. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de traducir esos conceptos que son, nuevamente, de la calle, del sentir común para la gente, ¿no? Si no, vamos a ser víctimas de gente que lo traduce de manera autoritaria, antaurumala. Claro, es la lucha finalmente por los sentidos comunes, ¿no? O sea, cómo traduces, ¿no?, cosas que debieran ser de los que quieren cambiar este país, ¿no?, y se lo regalas a opciones autoritarias conservadoras. Bueno, que es una propuesta y una apuesta profundamente mariateísta, ¿no? El vincularse con la cultura y el sentir del pueblo. El tema del mito en Mariátegui era eso. Por supuesto, y rescata los movimientos de nueva izquierda, ¿no?, que antes que estar adscritos a un dogma o a un manual, apuestan por que la construcción del nuevo país emerge de ese pueblo con sus contradicciones, y con todo pero con su fuerza. Sin el pueblo, nada. Claro. Yo, la verdad, me atrevería a decir una herejía, ¿ya? Si Mariátegui estuviera hoy día, no vivía de la unidad de la izquierda que tú has mencionado. Estaría por otras cosas más amplias. Pero por supuesto, yo también estoy convencido de eso, ¿no? Y en su momento, Mariátegui, Gramsci y otros apostaron justamente por buscar cómo se desarrolla el marxismo en otros contextos, en otras condiciones, y donde participa plenamente la creatividad del pueblo, ¿no?, y de sus organizaciones. Pero es que siempre la ideología y fundamentalmente el marxismo se desarrolló más en sus bordes, ¿no? Gramsci y Mariátegui tienen una expresión de creatividad marxista impresionante, ¿no? Una lástima que finalmente no se encontraran para un trabajo común, pero nos han dejado felizmente lo que tú señalas, la necesidad de disputar los sentidos comunes y no regalárselos a la derecha y a la ultraderecha, ¿no? Efectivamente. Y hay otros elementos que también el programa o esta coalición de fuerzas debe incorporar, ¿no? Este avance del conservadurismo no es nacional, es internacional, ¿no? Las últimas elecciones en Italia, en Suecia, las próximas elecciones en Estados Unidos, donde nuevamente el trumpismo puede dar un golpe importante, la gran popularidad que tiene Bukele en El Salvador, son algunos de los signos de que la gente está encontrando en los discursos autoritarios, populistas, la salida a lo que no le hemos podido dar nosotros, ¿no? Y otro elemento no menos importante es que otra cosa que nos divide es nuestra relación con el medio ambiente. El conservadurismo rechaza las teorías de que no solo las teorías, sino en general, de que el medio ambiente debe ser respetado, ¿no?, por lo menos defendido. En cambio, nosotros proponemos una vida, un estado de bienestar donde se entre una relación distinta con el entorno, el medio ambiente, ¿no?, donde vivimos. Entonces, todos esos elementos no son de izquierda o de derecha, son de la búsqueda de la sociedad que queremos construir. No solos, sino con otros y otras, ¿no? Pero en general con los que están por cambiar cosas en el país, ¿verdad? Y me hacía pensar
El tema es que entonces lo que se requiere es construir un nuevo discurso, Víctor, ¿no? Un nuevo discurso, una nueva forma de organizarse también. Claro, no me refiero al rollo, Sí, ¿no? sí, sí. Sino me refiero a una serie de conceptos que empaten más con la gente, ¿no? Y que permitan disputar realmente en el terreno de la cultura en el sentido más amplio, ¿no? Pero disputar en el sentido gramsciano, maredeísta, si quieres, ¿no? Pero ganarle la disputa allí donde hemos sido derrotados desde los 90. Efectivamente, yo estoy totalmente... Por eso, justamente por la forma en que tú lo planteas, con lo cual yo estoy de acuerdo, abona al hecho de que eso no es una construcción de 24 o 48 horas o de recolectar firmas e inscribirse para una elección. Eso es lo administrativo. Claro, es una construcción de más largo plazo que involucra pues escuelas de formación, de nuevos liderazgos, de nuevas formas de organizarnos, de ver los territorios, de cómo socialmente nos vinculamos, ¿no?, entre peruanas y peruanos para idearnos ese país en el cual queremos vivir, que definitivamente no es este, que está en proceso profundo de descomposición, ¿no? Claro, y por eso agrupar a la mayor cantidad de gente en esta voluntad de cambio, ¿verdad? ¿No? Y un último concepto sobre el que quería conversar contigo. La izquierda se ha llenado siempre de la idea de hay un pueblo esperándonos, ¿no?, a concientizar, para educarlo, ¿no? Y la verdad es que en muchos tiempos, en muchos periodos, el pueblo ha estado con el fujimorismo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Acá, si te quiere hablar del pueblo en general, ¿no? Y yo lo que siento es que el pueblo no hay, lo que hay que construir un pueblo para lo que quieres hacer, ¿no? Si tú quieres llegar al gobierno para establecer una agenda como la que has señalado, que empate con la gente, tienes que construir un pueblo para eso. No es que el pueblo está esperándote allí, ¿no?, a que le llegue con la luz, ¿verdad? Sí, pues ese es quizá viejo sesgo, ¿no?, de los que fuimos formados en la izquierda universitaria y nos pensábamos pues seres iluminados, ¿no?, que teníamos la verdad por los libros que leíamos, ¿no? Sin embargo, olvidamos que una tradición de la izquierda más boyante, más fuerte del Perú, viene de aquellos que dejaron esa visión, ¿no?, patrimonial, ¿no?, de la sociedad, y más bien construyeron sociedad allí donde fueron a vivir. Y construyeron, y El Salvador es un ejemplo de ello, por ejemplo, entre otros, ¿no? Creo que eso es parte de los elementos que nosotros debemos tener en consideración, volver a las raíces que le dan sustrato a las propuestas, porque si no, no tiene sentido. Si no, es un ejercicio puramente intelectual, no tiene contenido. Sí, pues, sí. Bueno, la situación es bastante grave, ¿no? Pero al final el fondo del asunto es lo que señalas, ¿no? O sea, esta no es una lucha solamente por nos inscribimos y ganaron las elecciones. En realidad lo que está en riesgo, como señalas, es la democracia en el país. Dentro de los elementos que yo considero que este discurso debe tener de la izquierda misma, es algo que hemos evadido por mucho tiempo. ¿Cuál es nuestro rol con el sector privado? ¿No? Nos ven como punitivos, como expropiadores, ¿no?, como gente que está en contra del emprendedurismo y el progreso, como cualesquiera que sea el señalamiento. Pero nosotros no nos ven ahí adentro, porque nuestra relación con lo que es la generación de la riqueza del país es lejana, ¿no? Es lejana, y no hemos sabido darle una respuesta contundente a nuestra relación con el motor económico del país. Pero es que, de alguna forma, la izquierda se ha formado en la antiempresa, ¿no?, durante años, ¿no? Su labor en los gremios trabajadores le ha provocado, creo yo, ese trauma, ¿no? Claro. No tiene nada que ver en realidad con una propuesta nueva. Entendiendo que hay un sustrato de lucha, ¿no?, entre las clases, sin embargo, esa lucha de clases se da
en un Perú donde está mediado por otros elementos, los viejos debates si somos un país semifeudal o no somos un país semifeudal, pero actualmente, ¿qué tipo de capitalismo tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con los miles de peruanos que se asocian hoy como individuos, se buscan generar sus propios recursos y creen que esa es la forma en que no solamente han sobrevivido, sino que les ha servido para educar a sus hijos, para construir su casa, y en este momento tienen una idea de que la izquierda les viene a quitar todo eso, porque no hemos sabido entablar esa relación. Salvo ejemplos aislados, en general, nos ven a la izquierda como que no tenemos una propuesta para la economía familiar. No necesariamente para la economía nacional, para la familiar. Verdad, verdad. Una última cosa ya, apelando a tu experiencia de ministro de Salud. ¿Cómo ves la gestión en salud en este periodo? Bueno, yo tengo una opinión muy, digamos, ¿cómo lo voy a poner? Sin sonar peyorativo, ¿no? Sino más bien tratar de ser lo más honesto con los que nos están viendo, ¿no? Creo que el presidente Castillo ha perdido la gran oportunidad de ser elegido el presidente en una epidemia que nos ha dejado devastados, para poder construir el nuevo sistema de salud que todos hemos reclamado y que hemos descubierto durante la pandemia por las heridas que nos ha producido, y ha perdido esa gran oportunidad de por lo menos sentar las bases de un nuevo sistema de salud que la gente tanto necesita. Y ha cedido a las presiones de sus socios de gobierno y ha dejado en manos de un pequeño grupo de partidarios de Cerrón hacer con el Ministerio de Salud y con la Seguridad Social lo que están haciendo actualmente, ¿no? Abandonado. Bueno, muy bien, Víctor, y yo te agradezco tu presencia en nuestro programa. Ha sido de mucha utilidad, ¿verdad? No, a ti te agradezco. Muy amable. Será pues hasta una próxima oportunidad. Por supuesto. Bien, con esto llegamos al final de Humo Blanco. Nos vemos el próximo lunes.